Me llamo Esteban. Durante años me burlé de cualquiera que hablara de fantasmas. Siempre pensé que las historias de casas embrujadas nacían de la sugestión, de la humedad, de la soledad o del miedo natural que produce un lugar viejo durante la noche. Hasta que compré aquella casa. Esto ocurrió en 2018, en un poblado cercano a Real del Monte, Hidalgo. Era una construcción de finales del siglo XIX, levantada completamente de piedra. Llevaba abandonada casi 20 años y el precio era ridículo. El agente inmobiliario solo comentó que nadie había querido habitarla desde la muerte del último propietario. No pregunté más. Los primeros 10 días fueron normales. Incluso llegué a pensar que había encontrado la mejor compra de mi vida. Pinté las paredes, arreglé algunas ventanas y limpié habitaciones que llevaban décadas cerradas. Lo extraño comenzó cuando la casa empezó a comportarse de maneras imposibles de demostrar. Cada mañana encontraba pequeños cambios. Una silla estaba ligeramente girada. Un cuadro aparecía apenas unos centímetros más arriba. Un vaso cambiaba de lugar. No eran movimientos evidentes. Eran diferencias tan pequeñas que cualquier persona pensaría que simplemente había olvidado dónde dejó las cosas. Yo mismo trataba de convencerme de eso. Hasta que una madrugada desperté porque alguien respiraba junto a mi cama. No eran pasos. No eran voces. Era una respiración lenta. Profunda. Tan cercana que podía sentir el aire húmedo rozándome la mejilla. Abrí los ojos. No había nadie. Sin embargo, el colchón estaba hundido a un lado de mi cuerpo, como si alguien acabara de incorporarse. Aquella fue la primera vez que sentí un miedo auténtico. Los días siguientes descubrí otra cosa. La casa jamás permanecía igual. Había habitaciones que parecían más largas durante la noche. Puertas que durante el día comunicaban con un baño, pero al amanecer daban a un pequeño cuarto vacío. Las ventanas nunca reflejaban exactamente lo que había detrás de mí. Una tarde levanté la mano frente al vidrio de la cocina. Mi reflejo tardó casi 2 segundos en imitarme. Pensé que estaba sufriendo estrés. Consulté a un médico. Los estudios salieron completamente normales. Continué viviendo allí. Ese fue mi error. Todo cambió cuando encontré un espacio oculto detrás de un armario empotrado. No era un sótano. Era un cuarto sin ventanas. Completamente sellado. Las paredes estaban cubiertas por cientos de nombres escritos directamente sobre el yeso. No eran nombres completos. Solo nombres de pila. Algunos estaban tachados. Otros parecían haber sido raspados con desesperación. Había fechas. Todos separados exactamente por el mismo intervalo de tiempo. En la pared del fondo había un espacio vacío. Como si todavía esperara otro nombre. Esa noche soñé con una mujer extremadamente anciana. No habló. Solo me observó desde el otro extremo de un pasillo interminable. Cuando desperté tenía tierra debajo de las uñas. Las plantas de mis pies estaban llenas de polvo. Y la puerta del cuarto oculto permanecía abierta. Yo recordaba perfectamente haberla cerrado. Desde entonces empecé a escuchar personas viviendo dentro de los muros. No era imaginación. Podía distinguir conversaciones. Llantos.
Una niña riéndose. Alguien rezando durante horas. Golpes apagados. Como si existiera otra casa exactamente igual a la mía, escondida dentro de las paredes. Llamé a un albañil para revisar la estructura. Pensó que estaba exagerando. Golpeó los muros con un martillo. En una de las paredes el sonido cambió. Hueco. Decidió romper una pequeña parte. Detrás no había un espacio vacío. Había otra pared. Y sobre esa segunda pared apareció una mano. No una mano viva. Era la impresión perfecta de una mano humana marcada desde adentro del concreto. Como si alguien hubiera quedado encerrado cuando el cemento aún estaba fresco. El albañil abandonó la casa sin cobrarme. Nunca respondió mis llamadas. 2 semanas después desapareció. Lo supe porque fui hasta su domicilio. Su esposa me mostró la denuncia. Jamás volvió del trabajo. A partir de entonces dejé de dormir. Cada noche alguien recorría lentamente el pasillo. Nunca caminaba igual. Había noches en que arrastraba una pierna. Otras parecía un niño. En ocasiones eran muchas personas al mismo tiempo. Pero jamás abrían mi puerta. Solo esperaban afuera. Como si supieran que tarde o temprano sería yo quien saliera. Una madrugada escuché mi propia voz. Venía desde el cuarto oculto. Me llamaba. No gritaba. Hablaba exactamente igual que yo. Con el mismo tono. Con la misma respiración. Con las mismas pausas. Encendí la linterna. Abrí lentamente el pasadizo. Mi voz seguía hablándome. Entonces entendí algo. No provenía del cuarto. Provenía detrás de la última pared. Golpeé el muro. Al otro lado alguien respondió con los mismos golpes. Después dijo una frase que jamás olvidaré. No abras, yo soy el verdadero. Retrocedí inmediatamente. En ese instante la voz que estaba detrás del muro comenzó a gritar desesperadamente mientras otra voz, idéntica a la mía, apareció justo detrás de mí y susurró junto a mi oído. Llegaste demasiado tarde. Sentí unas manos sujetándome por los hombros. No recuerdo nada más. Desperté 3 días después en un hospital. Los médicos dijeron que unos vecinos me encontraron inconsciente frente a la casa. Regresé únicamente para sacar mis documentos. La vivienda estaba completamente vacía. El cuarto oculto ya no existía. Había desaparecido. Los albañiles aseguraron que jamás había habido un espacio detrás de ese armario. Pensé que todo había terminado. Hasta hace apenas 4 meses. Mi esposa comenzó a despertarme porque, según ella, todas las madrugadas me levanto de la cama. Camino hasta una pared de la casa. Apoyo la oreja sobre el yeso. Y permanezco inmóvil durante varios minutos. Ella asegura que siempre sonrío mientras escucho. Lo peor no es eso. Lo peor es que una noche decidió grabarme con su teléfono. Cuando vi el video sentí un frío que todavía no desaparece. No estaba solo frente a la pared. Del otro lado del muro también había alguien.
Podía verse con claridad una silueta oscura caminando exactamente al mismo tiempo que yo, imitando todos mis movimientos desde el interior de la pared. Y justo antes de terminar la grabación, esa figura levantó lentamente la cabeza, sonrió y abrió los ojos. Eran mis ojos. Si alguien está pensando en comprar una casa demasiado barata, mi consejo es que antes pregunte por qué nadie quiso quedarse a vivir en ella. Yo no lo hice. Pensé que había tenido suerte. Hoy sé que simplemente fui el siguiente. Me llamo Esteban. Esto ocurrió durante el invierno de 2022 en un pequeño poblado de la Sierra de Durango donde acepté un empleo como supervisor de una mina abandonada que sería restaurada. Necesitaba empezar de nuevo después de un divorcio complicado y aquella casa parecía perfecta, amplia, silenciosa y alejada de todo. El agente inmobiliario evitó responder cuando pregunté por los antiguos dueños. Solo dijo que la vivienda llevaba muchos años vacía porque estaba demasiado lejos del pueblo. Me bastó esa explicación. Los primeros días fueron normales. Pinté habitaciones, cambié cerraduras y limpié toneladas de polvo. Lo único extraño era una puerta de madera al fondo del pasillo principal. No conducía al sótano, sino a una escalera extremadamente estrecha que descendía hacia una habitación construida bajo los cimientos. No era un sótano común. Las paredes estaban hechas con piedra irregular, sin cemento visible, como si hubieran sido levantadas siglos atrás. Había marcas profundas en los muros, semejantes a arañazos. Encontré también una silla de madera podrida colocada exactamente en el centro del cuarto. Pensé que algún antiguo propietario había usado ese lugar como bodega. La primera noche soñé con alguien respirando detrás de mí. No veía a nadie. Solo escuchaba aquella respiración lenta, pesada, demasiado cerca de mi oído. Desperté sobresaltado. El sonido continuaba. No provenía del dormitorio. Venía desde debajo del piso. Durante varios minutos permanecí inmóvil intentando convencerme de que serían tuberías o animales escondidos entre los muros. Sin embargo, aquella respiración tenía pausas. Parecía la de una persona agotada. No bajé. A la mañana siguiente el ruido había desaparecido. Con el paso de las semanas comenzaron otros detalles imposibles de ignorar. Las puertas amanecían abiertas aunque yo las cerraba con llave. Los focos recién instalados se fundían únicamente en el pasillo que llevaba a la escalera. Mi perro Rocco, que siempre me acompañaba a todas partes, empezó a negarse a cruzar aquel corredor. Se quedaba inmóvil, con la cola entre las patas, mirando fijamente la oscuridad. Un domingo decidí limpiar el cuarto subterráneo. Mientras barría descubrí algo oculto bajo la silla. Era una tapa metálica empotrada en el suelo. Necesité una barreta para levantarla. Debajo encontré un pozo angosto del que salía un aire helado con un olor insoportable, mezcla de humedad, tierra podrida y carne descompuesta. Al iluminar el interior con mi linterna no vi el fondo. Solo escuché un susurro. No entendí ninguna palabra. Pero alguien respondió desde abajo con otra voz. Dos personas hablaban. Cerré la tapa de golpe. Aquella noche escuché pasos recorriendo la planta superior. No eran imaginaciones. Las tablas crujían una tras otra, avanzando lentamente hasta detenerse frente a la puerta de mi habitación. Esperé escuchar el picaporte. Nada ocurrió. Solo un silencio absoluto.
Cuando reuní valor para abrir la puerta no había nadie. Sin embargo, sobre el piso encontré tierra húmeda formando huellas descalzas que terminaban exactamente donde yo estaba parado. No comenzaban en ningún lado. Simplemente aparecían. Al día siguiente fui al pueblo. Un anciano del archivo municipal reconoció la dirección apenas la mencioné. Su expresión cambió por completo. Me dijo que mucho antes de existir aquella casa había una construcción religiosa levantada por colonos españoles. Durante una epidemia, encerraban allí a quienes creían poseídos o condenados. Nadie regresaba. Con los años el edificio fue demolido y, décadas después, edificaron la vivienda exactamente encima. Pensé que solo eran leyendas. Hasta que el anciano me hizo una última pregunta. ¿Ya escuchó respirar la casa? No respondí. Supo la respuesta al ver mi cara. Aquella misma tarde regresé decidido a marcharme para siempre. Preparé mis maletas. Subí todo a la camioneta. Cuando intenté arrancar, el motor murió. La batería era nueva. Volví a intentarlo. Nada. Entonces observé la ventana del cuarto subterráneo. Desde afuera podía verse perfectamente. Había alguien sentado en la silla. Era una silueta completamente negra. No distinguía rostro, solo una cabeza inclinada hacia mí. Corrí hasta la puerta principal para tomar las llaves de la casa. Al entrar descubrí que el pasillo había cambiado. La puerta del cuarto subterráneo estaba abierta. Yo recordaba haberla cerrado. Escuché otra vez aquella respiración. Esta vez venía detrás de mí. Giré inmediatamente. No había nadie. Pero sentí una mano helada apoyarse sobre mi hombro. No la vi. La sentí. Salí corriendo sin mirar atrás. Logré llegar a la carretera caminando después de varias horas. Nunca regresé por mis pertenencias. Pensé que todo había terminado. 3 meses después recibí una llamada del banco. La casa se había incendiado durante la madrugada. No quedó absolutamente nada. Sentí un extraño alivio. Hasta que el empleado me preguntó si conocía a la otra persona registrada como ocupante de la vivienda. Le dije que vivía solo. Entonces guardó silencio unos segundos antes de responder. Es extraño, porque entre los escombros encontraron 2 cuerpos. Nunca reclamé el segundo cadáver. Jamás supe quién era. Lo peor ocurrió una semana después. Mientras revisaba unas fotografías antiguas tomadas durante mi mudanza, amplié una imagen del pasillo. Al fondo, sentado exactamente sobre aquella silla, aparecía un hombre extremadamente delgado observándome. No recordaba haberlo fotografiado, ni haberlo visto ese día. Los peritos aseguraron que el incendio había destruido todo. Pero cada madrugada sigo despertando exactamente a las 3:17. Y durante unos segundos vuelvo a escuchar esa respiración lenta debajo de mi cama. Como si la casa nunca hubiera ardido. Como si aquello hubiera encontrado una forma mucho más sencilla de salir conmigo. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal.
Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Nunca pensé que el verdadero peligro pudiera entrar caminando por la puerta principal, sonriendo, cargando una botella de vino y saludándonos como si fuera una visita cualquiera. Mi nombre es Daniel. Esto ocurrió en octubre de 2019, cuando mi esposa Laura, nuestro hijo Emiliano y yo rentábamos una antigua casa en las afueras de Morelia. Había pertenecido a una familia durante generaciones y llevaba años deshabitada. El dueño nos aseguró que la dejaron por cuestiones económicas. En ese momento le creí. Los primeros meses fueron tranquilos. La casa era silenciosa, demasiado silenciosa. De noche el aire parecía detenerse entre los pasillos y las habitaciones conservaban un frío imposible, incluso durante los días más calurosos. Aún así, jamás vimos nada que pudiera convencernos de marcharnos. Todo cambió la noche en que invitamos a cenar a Carla y Esteban. Eran amigos de Laura desde la universidad. Hacía tiempo que no los veíamos. Llegaron poco después de las 9. Apenas cruzaron el umbral, Thor, nuestro pastor alemán, se quedó completamente inmóvil. No ladró. No movió la cola. Solo comenzó a jadear mientras miraba fijamente detrás de ellos. No hacia ellos. Detrás. Como si otras personas hubieran entrado junto con la pareja. Intenté bromear para aliviar la tensión, pero el perro retrocedió lentamente hasta esconderse debajo de la escalera. Nunca lo había visto actuar así. Durante la cena, la temperatura descendió de golpe. El vino parecía más espeso de lo normal y el silencio entre conversaciones resultaba insoportable. Había momentos en los que nadie hablaba y aún así juraba escuchar respiraciones alrededor de la mesa. Entonces Carla comentó, con absoluta tranquilidad, que habían acudido con una mujer dedicada a realizar rituales antiguos para solucionar un problema de fertilidad. Contó que el ritual había funcionado. Pero añadió algo que jamás olvidaré. Nos dijeron que nunca regresáramos solos, porque aquello que aceptó ayudarnos también necesitaba un hogar donde descansar. Después sonrió. Una sonrisa demasiado amplia. Demasiado inmóvil. Las luces comenzaron a parpadear una tras otra. Thor lanzó un aullido tan desesperado que todavía puedo escucharlo cuando cierro los ojos. Esteban dejó discretamente un pequeño paquete envuelto con hilo rojo sobre una repisa. Nadie lo vio, excepto yo. Cuando se marcharon, respiramos aliviados. Incluso el ambiente pareció aligerarse por unos segundos. Pero aquella sensación duró muy poco. Encontré el paquete sobre la repisa. No recordaba haberlo tocado. Lo abrí. Dentro había tierra húmeda mezclada con uñas humanas, varias fotografías antiguas completamente quemadas y un pequeño crucifijo ennegrecido que desprendía un olor insoportable a carne podrida. Lo arrojé inmediatamente a la chimenea. En cuanto las llamas lo envolvieron, toda la casa tembló. Las puertas comenzaron a cerrarse de golpe. Los focos explotaron. Y desde el piso de arriba escuchamos correr a alguien. Nuestro hijo dormía arriba. Corrí desesperado. Lo encontré sentado sobre la cama mirando hacia el rincón más oscuro del cuarto. No lloraba. No gritaba. Solo señalaba la pared. Papá ya no quiere esconderse. Miré.
No había nadie. Hasta que la sombra comenzó a despegarse lentamente del muro. No tenía rostro. Solo una figura humana completamente negra, alta y desproporcionada que parecía formada por humo espeso. No caminaba. Se deslizaba. Thor subió corriendo las escaleras y se lanzó contra aquella cosa. Escuché un golpe seco. Después un chillido horrible. El perro cayó rodando por las escaleras. Nunca volvió a levantarse. Intenté sacar a mi familia. La puerta principal no abría. Las ventanas tampoco. Era como si la casa hubiera dejado de pertenecer al mundo exterior. Durante horas escuchamos pasos alrededor de nosotros. Algo caminaba por los techos, por las paredes, incluso debajo del piso. No nos atacaba. Esperaba. Al amanecer logramos salir cuando la puerta cedió sin explicación. Nos fuimos sin llevar absolutamente nada. Ni ropa. Ni documentos. Ni fotografías. Solo escapamos. Pensamos que todo había terminado. Nos equivocamos. Emiliano dejó de dormir. Todas las noches hablaba con alguien sentado en la esquina de su habitación. Comenzó a dibujar la misma casa una y otra vez. Pero nunca la dibujaba vacía. Siempre aparecían 4 personas entrando. Y 5 saliendo. Una madrugada desapareció de su cama. La ventana seguía cerrada desde dentro. La puerta tenía seguro. Nunca encontramos una sola pista. La policía concluyó que había sido un secuestro. Yo sabía que no. Durante meses regresé a aquella casa convencido de que él seguía ahí. La encontré abandonada. Las puertas abiertas. Las habitaciones cubiertas de polvo. Pero había algo distinto. En la pared del comedor aparecieron decenas de manos infantiles marcadas sobre el yeso, como si hubieran intentado salir desde adentro. En medio de todas ellas distinguí una más pequeña. La reconocí inmediatamente. Tenía la cicatriz en el dedo índice que Emiliano se hizo cuando aprendía a usar una bicicleta. Entonces escuché su voz. Muy cerca de mi oído. Tan clara como cuando estaba vivo. Papá, no abras la puerta. Era demasiado tarde. La puerta del sótano, que jamás había visto antes, comenzó a abrirse lentamente. Desde la oscuridad emergieron decenas de respiraciones. No eran fantasmas. Eran personas. O lo que alguna vez fueron. Todas inmóviles. Todas observándome. Y entre ellas estaba Emiliano. Sonreía. Pero sus ojos ya no eran los de mi hijo. Di un paso hacia atrás. La casa cerró la puerta. Nadie volvió a verme salir. Años después, los vecinos aseguran que algunas noches se observan luces encendidas en aquella vivienda. Dicen que una familia parece cenar tranquilamente alrededor de la mesa. Si alguien mira con atención por la ventana, descubrirá que siempre hay un lugar vacío, esperando al siguiente invitado.
Me llamo Daniel y llevo más de un año dudando si debía contar esto. No busco convencer a nadie. Si alguien encuentra una explicación lógica para lo que viví, me alegraré por esa persona. Yo ya dejé de buscar respuestas la noche en que comprendí que algunas casas no están embrujadas, algunas simplemente tienen hambre. Todo ocurrió en 2021, cuando mi esposa Irene y yo aceptamos cuidar una antigua vivienda ubicada entre los cerros de la Sierra de Hidalgo. La propiedad pertenecía a un tío suyo que había fallecido sin dejar herederos directos. Mientras el juicio terminaba, alguien debía mantener el lugar limpio para evitar saqueos. Pensamos que sería una oportunidad para alejarnos de la ciudad durante unos meses y ahorrar dinero. La casa era enorme, construida con piedra oscura y vigas de madera tan viejas que parecían haberse doblado con el paso del tiempo. Lo extraño fue que, al cruzar la puerta, tuve la absurda impresión de que el interior era más grande de lo que permitía su fachada. Era una sensación imposible de explicar, como si el espacio estuviera mal acomodado. La primera noche desperté sobresaltado al escuchar una respiración lenta al otro lado de la habitación. No eran ronquidos de Irene. Era alguien respirando con dificultad, muy cerca de nosotros. Encendí la lámpara. No había nadie. La respiración cesó de inmediato. A la mañana siguiente descubrimos marcas húmedas de pies descalzos sobre el piso de madera. No venían de ninguna puerta ni de ninguna ventana. Comenzaban en medio del pasillo y terminaban frente a una pared completamente lisa. Pensé que la humedad había formado figuras extrañas. Quise creerlo. Durante las semanas siguientes empezaron a desaparecer pequeños objetos. Primero unas llaves. Luego una cartera. Después un reloj. Nunca volvimos a encontrarlos. Pero la casa siempre devolvía algo. Un cepillo aparecía dentro del horno. Las llaves estaban días después debajo de nuestra almohada. El reloj terminó colgado en el techo del baño. Era imposible que alguien entrara. Todas las ventanas permanecían cerradas con barrotes oxidados y la única llave de acceso la llevábamos nosotros. La atmósfera también cambió. Cada habitación tenía una temperatura distinta. Había cuartos donde el aire era tan pesado que costaba respirar. Otros olían constantemente a tierra recién removida. Lo peor ocurría al anochecer. La casa comenzaba a emitir sonidos que parecían venir desde el interior de los muros. Golpes suaves. Uñas raspando la madera. Susurros tan bajos que era imposible distinguir palabras. Hasta que apareció la tos. No era una tos fuerte. Era lenta. Profunda. La tos de alguien que llevaba demasiado tiempo enfermo. Sonaba una sola vez. Luego silencio. Después otra vez. Siempre desde un lugar diferente. Una madrugada decidí seguir el sonido con una linterna. Caminé por el pasillo mientras Irene dormía. Cada vez que avanzaba, la tos parecía alejarse unos metros más. Llegué hasta una puerta que jamás había visto. Estoy completamente seguro de que esa puerta no existía cuando llegamos. Era pequeña, construida con tablas negras y un candado completamente oxidado. Lo extraño era que estaba al final de un pasillo donde solo había una pared. No sé qué me impulsó a abrirla. El candado cayó al suelo como si nunca hubiera estado cerrado. Dentro había una habitación diminuta. Vacía. Solo una silla de madera mirando hacia la esquina. Y sobre la pared alguien había escrito cientos de veces la misma frase con algo parecido a carbón.
No la alimentes. Escuché entonces la respiración detrás de mí. No volteé. Sentía el aire caliente golpeándome la nuca. Después una mano se apoyó lentamente sobre mi hombro. Salí corriendo. Cuando regresé acompañado de Irene, la puerta había desaparecido. Solo estaba la pared. Sin marcas. Sin grietas. Sin rastro alguno. Fue la primera vez que pensamos en abandonar la casa. No pudimos. El automóvil dejó de funcionar esa misma mañana. Los teléfonos permanecían sin señal. Incluso el camino por el que habíamos llegado parecía distinto. Dábamos vueltas durante horas y siempre terminábamos nuevamente frente al portón principal. Como si la propiedad se negara a dejarnos salir. Entonces Irene comenzó a cambiar. Cada día estaba más delgada. Dormía casi todo el tiempo. Despertaba agotada. Decía escuchar a alguien llamándola desde debajo del piso. Una noche la encontré de pie en la sala, completamente inmóvil, mirando una esquina oscura. Le pregunté qué hacía. Respondió sin apartar la vista. Está comiendo. Sentí un escalofrío. ¿Quién? La casa. Aquella madrugada volví a escuchar la tos. Pero esta vez venía desde el interior del dormitorio. Encendí la luz. Irene ya no estaba. La encontré arrodillada en el sótano, cavando la tierra con las manos desnudas. Tenía las uñas rotas y sangrando. Cuando intenté levantarla comenzó a toser. Era exactamente la misma tos que llevábamos escuchando durante meses. Entonces sonrió. Una sonrisa que jamás le había visto. Y señaló el agujero. Había restos humanos. Decenas. Cráneos. Costillas. Mandíbulas. Todos mezclados bajo los cimientos. Comprendí demasiado tarde que nadie había desaparecido de aquella casa. La casa nunca dejaba ir a nadie. Solo los iba enterrando bajo su propio cuerpo. Logré sacar a Irene de allí esa misma noche gracias a un campesino que encontró nuestro vehículo detenido en el camino. Nunca supimos cómo apareció tan lejos del lugar cuando horas antes era incapaz de avanzar unos metros. La casa fue demolida meses después. Eso dijeron las autoridades. Pero hace apenas 3 semanas recibí un sobre sin remitente. Dentro había una fotografía reciente del terreno. La casa seguía intacta. En una de las ventanas se veía claramente la silueta de Irene. Sonriendo. Ella murió 6 meses después de salir de allí. La causa oficial fue una infección pulmonar desconocida. Yo estuve con ella cuando exhaló por última vez. Sin embargo, desde hace varios meses, todas las madrugadas me despierta la misma tos. No viene de la calle. No viene del vecino. Viene del pasillo de mi casa. Y cada noche suena un poco más cerca de la puerta de mi habitación.